pues gracias por estar acá. Quiero decirle que como se está transmitiendo en redes sociales, de igual manera estamos viendo los comentarios, así que me gustaría desde ya saber quién está ahí. Por favor, celebre, salúdenos, invite a alguien, comparta la transmisión. Y bueno, ¿quiénes estamos? Aparte de los muchachos acá en el equipo técnico, Jonathan, Jason, Fabián, los cuales han hecho un trabajo extraordinario, nos han ayudado mucho. Un aplauso para ellos. Toda la preparación. El pastor Miguel Solano, pastor. Sí, señor, aquí estamos en la batalla. Sabemos que el Señor, esto nació en el corazón del Señor y va a ser un triunfo y una victoria para el Señor, para la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Profeta Fresia. Hola, buenas noches a todos, estamos felices. Esto es un proyecto que ha salido de la mano de Dios, del corazón del Padre, y sabemos que como Él todo lo que hace bueno, esto va a ser extraordinario. Amén, así que amén. estamos bendecidos. Nuestro amado pastor de jóvenes, profeta Emanuel. Santo. Sí, yo me siento muy bendecido, muy honrado. Gracias a todos los que están detrás de la pantalla acompañándonos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. El Señor está metido en esto. Amén. Amén. Bien. Y comenzamos. Estamos contentos, estamos contentos. Sí, señor. De verdad sabemos cómo se empiezan las cosas, pero conforme pase el tiempo, muchachos, es como vamos a ir viendo de verdad la visión de Dios, cómo se va a ir manifestando. Amén. Hoy como punto de partida, como punto de salida, pues teníamos claro que en el momento indicado iniciábamos, pero de aquí en adelante todo confiamos, es la dirección del Espíritu Santo. Sí, señor. Podcast, sí, hay muchos. Proyecto Vida, solamente hay uno. Amén. No estoy hablando de clasismo, no estoy hablando de preferencia, tan solo estoy hablando de lo que yo siempre llamo una asignación divina para este tiempo. En este capítulo 1, Emanuel, Fresia, Miguel, este capítulo 1 de Proyecto Vida Podcast, el capítulo 1 se llama Un proyecto llamado Vida. Entonces suena como que no está muy original, como que no pasé toda la madrugada pensando cómo ponerle el nombre. Le puse casi el mismo. Sí, Proyecto Vida Podcast, capítulo 1, un proyecto llamado Vida, pero se trata de eso. Amén. Se trata de un proyecto llamado Vida. Y quizá al ser el capítulo 1, desde mi corazón, yo quiero compartir con cada uno de ustedes acá en la mesa y bueno, y sin perder la perspectiva que nos están escuchando en otro lugar, en lo cual yo agradezco, lo cual bendigo a cada persona. Amén. Y les voy a estar recordando, hagamos grande a Jesucristo a través de esta transmisión de Proyecto Vida. Compartamos por favor, envíenle el link a alguien y que se conecte y que esto sea una ola que lleve bendición a toda la gente. Entonces, Proyecto Vida, bien, ¿de qué se trata? Se trata de que estamos en la tierra de los vivientes. En la mayoría de los casos la gente dice, bueno, aquí vamos adelante, estamos en bendición, pero hay algo más allá. Por eso, al decir un proyecto llamado Vida, no me estoy refiriendo del arte de respirar, Emanuel, no me estoy refiriendo del arte de levantarse en la mañana y acostarse en la noche, no me estoy refiriendo al arte de hacer o trabajar. Un proyecto llamado Vida es el proyecto de Dios para los hombres en la bendita tierra de los vivientes. Entonces, y quizás perdonen que voy a tomar unos minutos iniciales porque me corresponde establecer ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de cada lunes a las 7 de la noche? Bueno, lo que vamos a hacer es a través de, sí, una conversación de gente que se ama, nos vamos a edificar, vamos a construir en el nombre de Jesús vidas, vamos a traer, espero, y así lo creo, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Hay muchas cosas que hablar, como decía en la promo el día de ayer, antier. Bueno, hay muchas cosas que deben ser revisadas y las vamos a revisar. Muchas cosas que deben ser dichas y las vamos a decir. Sí, señor. Pero yo creo que dentro de todos los moldes que hay que romper, entre todos los estereotipos, todas aquellas cosas que se van a quebrar, porque yo creo que va a haber una ruptura de estructuras, así tiene que ser. Y la primera que tiene que ser rota, empezando no más, es el hecho de entender que como hijos de Dios, aquellos tiempos donde se nos decía que un hijo de Dios, un cristiano, qué sé yo, tenía que estar como en una cueva, afligiendo su alma, triste, descorazonado, con la ropa sucia. No, eso pasa. La verdad es que el Señor dice, yo tengo un proyecto llamado vida, y en ese proyecto llamado vida es que mis hijos disfruten la vida, la vivan. Sí. Hay mucha estructura que quitar, y yo creo que
lunes a lunes. Es lo que se va a hacer, independientemente de quienes estemos en la mesa o en el estudio. Hay muchas verdades que todavía no han sido dichas o entendidas. Y hay muchas mentiras que tienen que ser despedidas de nuestra vida. Decirle, chao, mentiras. Sí, señor. Por lo tanto, un proyecto llamado vida tiene que ver con el arte en Dios, de vivir la vida en la tierra de los vivientes. No es el arte de que nuestro corazón palpite o nuestro pulmón respire, no es el arte de hacer, no es el arte de la hoja verde del árbol, sino es el arte de tomar esta vida, administrarla y vivirla de la mejor manera. Un proyecto llamado vida, Manuel. Sí, mientras usted decía eso, yo me ponía a pensar. Claro que no nos referimos al arte de solamente respirar, de los árboles florecer o de las hojas florecer, sino es que también me ponía a pensar cómo dijo Jesús que yo los vine a salvar del imperio de la muerte. La gente se sigue muriendo. No, obviamente tampoco Jesús se refería al imperio de la muerte como que ustedes van a ser inmortales para siempre. Así como nos estamos refiriendo a Proyecto Vida como algo más que lo natural, que la simple existencia, Jesús vino a darnos también vida en abundancia. Es más que saber vivir, es más que emociones, más que esto, sino son principios que el Señor ha establecido, son leyes, reglamentos que se basan en legalidad, cosas que Él nos dejó para vivir, y esta vida no es basada en nada aburrido, no es basada en gente con enaguas o gente con cosas súper cuadradas, no, sino que el Señor nos ha dado libertad para vivir. Es correcto. Así es. Bien, creemos en eso, así que vamos a empezar a construir. Creo que igual, en el plano de poner el fundamento de lo que va a ser Proyecto Vida Podcast, les digo que se trata de romper estructuras, no por el simple hecho de romperlas, no se trata de que somos rebeldes del espíritu, no se trata de eso, se trata de verdades eternas que es necesario que sean tratadas como tal, vividas como tal y celebradas, disfrutadas como tal. Entonces yo creo que Proyecto Vida lo concebí en mi corazón hace ya casi 2 años. Y de pronto empezaba a pensar de qué le hacía falta al pueblo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que seamos los redentores del mundo, ya ese lugar está ocupado, pero se trata de hacer nuestro papel, se trata de hacer nuestras funciones. Entonces, dentro de ellas es entender que se puede reír y se puede llorar y disfrutar la vida, Sí, señor. extraordinariamente. Entonces, quizás el día de hoy, en una presentación de lo que es Proyecto Vida Podcast como punto de partida, lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo en este caso, es estableciendo como el norte a seguir. Lo que quiero, y un día lo dije así, que sea informalmente formal, irreverentemente correcto. Se trata de entender que aquí vamos a tener tiempo donde ustedes y cualquiera que esté por ahí escuchando, vamos a tener que sacar el pañuelo, los que todavía lo usan, y limpiarle las lágrimas por no necesariamente dolor. Vamos a reír, Claro que sí. vamos a dejar que el Señor tome el control, vamos a disfrutar la vida y de verdad vamos a reír, Sí. pero también vamos a darle espacio que el Santo Espíritu de Dios se meta, porque Él es dueño, por los benditos méritos de Jesús, que haya administraciones. De una vez les adelanto, chicos, sanidades, prodigios, palabras proféticas, palabras de ciencia comprobables, no simplemente que se sueltan al aire. Yo creo que el Proyecto Vida podemos estar pasando de polo a polo, estamos disfrutando, riendo, contando historias, anécdotas de las cuales vamos a aprender mucho y ser muy enriquecidos en Dios, y de pronto viene el Espíritu y nos cambia la tónica y terminamos llorando en la presencia, porque les anuncio, la presencia de Dios se va a meter en este lugar una y otra y otra vez. Entonces tú me preguntas, ¿y qué pasa cuando no se mete? Ella está adentro, tan solo es una forma de decirlo, porque también hay que entender muchas cosas. Dios va a hacer extraordinarias maravillas en nuestra vida. Creo que los que recuerdan que en algún momento estuvimos en un nuevo amanecer, no sé, ya hace tiempo, 5 de la mañana. Siempre yo tomaba un tiempo para ministrar a veces al pueblo, ya sea en libertad, en sanidad, a veces profetizaba, daba palabras de ciencia, y la dinámica que el Espíritu fue trayendo es que la gente empezaba a escribir, enviar mensajes diciendo, mira, yo fui la persona, yo fui la María de la cual tú hablabas, yo era el que tenía el hueso roto, yo era la que no tenía ovarios, y ya fui, el doctor me dijo, ya los tengo, y empezaban los testimonios. ¿Qué les quiero decir con esto?
esto. Así no empecé yo un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer lo inicié a las 5 de la mañana en un sentir de acompañar a la gente que empezaba el día, a veces descorazonada, a veces cansada o a veces con entendimiento, que todo hay que ponerlo en las manos del Señor. Sí, entonces empezamos, compartíamos la palabra, reíamos, gozábamos, ponía música, siempre terminaba con funky, música urbana, no sé, si alguien se acuerda de eso, por favor, escríbame. ¿Recuerda cómo terminábamos Proyecto Vida? Lo terminábamos a las 6 de la mañana e inmediatamente 100, 200, 300, 400 mensajes y todo el mundo poniendo que, de hecho, dicho sea paso, es hora de desempolvar los muñequitos que bailan, sí, es hora de desempolvar los, ¿cómo se llama eso? Los emojis, no sé. Los emojis o como se llame, ¿sí? Es hora de desempolvarlos y yo quiero ver otra vez que hay fiesta en la casa, sí, porque esto se va. Empezamos en Alajuela, Costa Rica, y nos vamos a brincar las fronteras, nos vamos a saltar. Sí, hay que romper estructuras, hay que traer el reino. Entonces, hace 2 años lo inicié, desde una vez terminado un nuevo amanecer, y en mi mente estaba número 1. Hay que buscar una forma de poder edificar al pueblo, porque no todo el pueblo está siendo edificado. Hay que buscar una manera de decirle a la gente que en Jesús se puede ser feliz, que aquí contamos chistes, no serán los más buenos, o al menos no tendremos, somos los que tenemos más gracia. Aquí tengo a mi derecha a un testigo fiel de eso. No, él sabe, el pastor Miguel sabe que yo lo amo, pero el asunto es este. Pasamos de la risa al llanto de alegría, pasamos de una atmósfera de fiesta a una atmósfera de unción. Creo que hemos iniciado oficialmente, han pasado los días y aquí estamos por fin. Profeta Fresia. Qué bendición, de verdad. Yo creo que esto va a ser un programa que va a edificar muchísimas personas y ya lo estamos viendo. Sabemos que este programa, este podcast va a pasar no solamente a sus hogares, sino también va a estar en todo el mundo. Porque esto es lo bendecido que tenemos para este tiempo, que nosotros podemos comunicarnos a través de las redes sociales y que la bendición que Dios nos ha dado a nosotros también poderla compartir con otros. Yo estoy completamente segura que este podcast va a ser de bendición y vamos a ver sanidades, amén, milagros, prodigios. Aquí cada uno de los que estamos en este set vamos a ser bien usados. Amén. Quiero decirles amén, eso, vamos a ser amén, usados, porque el Padre lo que necesita es hombres y mujeres que le crean que Él está vivo y que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que como fue aquel programa, Un Nuevo Amanecer, que Dios hizo grandes cosas que hasta el día de hoy todavía las personas siguen haciendo milagros. Sigue haciendo testificando. Sí, testificando. De hecho, aquí están apareciendo las gallinas. Sí. Recuerda, las gallinas que danzaban, ahí las puso Ana Yancy, sí, Martita por ahí lo está poniendo. Entonces, vienen muchos recuerdos, muchas cosas. Así es, definitivamente vimos todos sus testimonios, y no solamente en este país, también donde hemos viajado, hemos visto personas que nos dicen, ese programa fue de muchísima bendición. Y hoy, hasta el día de hoy, después de 2 años o año y medio aproximadamente que ya no está al aire, todavía están dando testimonios, porque sí, eso es lo que hace la palabra. La palabra sí, trasciende tiempo y espacio, y Jesús es vida, y yo siempre digo esto: Jesús vino a darle sabor a la vida, no vino a quitársela, sino más bien todo lo contrario, y eso es algo que tenemos que entender, porque a veces nosotros creemos, o hay personas que creen que ser cristiano es aburrido. No, aquí vemos 4, 6, 7 personas que somos felices en Cristo, que somos felices en Jesús. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestra vida, porque Él hizo de nosotros una vida extraordinaria. Disfrutamos como familia, disfrutamos con nuestros amigos, disfrutamos lo que es verdaderamente la vida, pero la vida en abundancia. Hoy estamos felices porque ya hemos sido redimidos, pero hemos también visto la fidelidad de Dios, y estamos felices, y estamos en esta noche aquí en Costa Rica, ya las 7:18, 7:18, estamos felices porque este medio va a ser una bendición. Bueno, hoy se vale, estamos inaugurando, así que María Sánchez desde Aruba, te bendigo, un fuerte abrazo. Hay gente de México, tenemos gente de Estados Unidos conectado, hay gente de Panamá conectada, veo gente de Colombia conectada, y de pronto Dios lo está haciendo nuevamente. Estamos iniciando, hasta hace unos minutos nadie sabía, salvo la gente de casa,
cosa que Proyecto Vida inicia, pero bueno, ya estamos, ya vamos a ir rumbo a las 100 personas llegando y bueno, yo quisiera creer que conforme pasen las semanas, los números se van multiplicando, no por el sentido sencillo de números, sino para saber verdaderamente que la semilla está cayendo en muchas tierras, pero todas de ellas son fértiles. Amén. Así que estamos felices, contentos. Sí, Y yo, mira, veo la gente, de verdad, me recuerda mucho un nuevo amanecer, las figuras, los muñequitos danzando, bailando, es maravilloso. Yo me acuerdo en los nuevos amanecer, de hecho a mí me tocó editar los audios, ¿verdad? Y los testimonios de eso, yo me acuerdo, o sea, mientras papi estaba ahí, poniendo la imagen, ya sea del cielo, lo que sea, o él saliendo, yo ponía los audios con un celular o con la misma computadora así a la par del micrófono para que salieran. Era cosas como muy rudimentarias, digamos, pero era tanta bendición, era tanta bendición. Sí, Así y lo es. que vimos, porque muchas personas no se dieron cuenta de eso, pero muchas veces era bajo una lluvia tremenda, ¿verdad? También. Sí, Y ahí estaba siempre, todos los días, a las 5 de la mañana transmitiendo y también las personas siendo fieles. Y en diferentes teatros. Sí, en diferentes escenarios completamente, desde playa hasta la frontera a Sí, otros cierto. países. Sí, cierto. Claro. Es que eso fue una bendición tremenda. Habían unas que la gente no se da cuenta. Una vez estábamos allá por una zona de Costa Rica llamada Upala. Entonces, mi compromiso en el Señor era 5 de la mañana, ininterrumpidamente, domingos, días festivos, no importa, siempre, porque el Señor no tiene días festivos. Él es nuestra fiesta. Sí. Entonces, de pronto buscaba yo como algún lugar, la instrucción que el Señor me dio para un nuevo amanecer es, hazlo bajo el cielo, hazlo rodeado de la obra de mis manos, no rodeado de la obra de las manos de los hombres. Y yo entendí muy sencillo, así que cuando lo hacía en mi casa, era en el jardín o en los jardines, gracias al Señor tenemos un espacio muy lindo, árboles y todo eso, y cuando estaba fuera de casa porque tenía que ir a ministrar a algún lugar o venía de ministrar, algo tenía que hacer, pero a las 5 de la tarde transmitía. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y una vez me fui a un lugar por Upala y todo estaba bien. Me llevé el equipo técnico. Y mi equipo técnico básicamente era Yorleni sostenía un paraguas. No me acuerdo quién estaba como con una lámpara porque estaba oscuro todavía, entonces me alumbraba para que la toma subiera medianamente decente. Y yo con un pedestal sostenía mi teléfono celular. Y empezamos bien, 5 de la mañana, la música, empezamos con la música urbana y con funky, como yo siempre lo hacía, ese era mi toque personal. Perdón, usted se va a acostumbrar a que Jesús no es aburrido. Entonces empiezo y empiezo a sentir que algo me picaba, andaba un short, un pantalón corto, y algo me picaba los tobillos y veo aquellas hormigas, pero ya era demasiado tarde, se me habían subido. Y uno por no perder el glamour, ¿verdad? Entonces yo hablaba a la cámara, todo el asunto, pero ¿cómo voy a perder el glamour agachándome y que suene así Entonces seguí ahí. De pronto como que ya le hice una seña y se dieron cuenta, esto fue detrás de cámaras, ¿verdad? Y alguien con no sé qué era, si un pedazo de tela me quitaba las hormigas de las piernas y yo brincaba y la gente decía, se le metió el espíritu, la gloria cayó, no, las hormigas me estaban comiendo y terminan las hormigas y a las 5:30 empiezan los zancudos. Mire, yo no sé si Yorleni está por ahí, eran una cosa, sonaban como avionetas donde van... Dice Luis Ángel que él se acuerda del perro muy elegante. Del yo iba a decir eso. Del perro, ¿cuál era el perro muy elegante? No sé si es el perro muy elegante, pero es que cuando eso estaban vivo Maggie y Sam. Sam. Y pasaba muy educada siempre, todas las... Sí, un perro, un Golden Retriever, ya murió. Sí. El Golden Retriever también salía en pantalla mucho, un Schnauzer gris, también murió. Y salía otro pequeñito que era un chihuahua, Paquito, Sí, ya murió. Sí. Ahora pues tengo una manada nueva compuesta por Max, un pastor alemán. Y tenemos, no es mi hijo, es mi nieto, porque es de Manuel, pero vive en la casa. Hugo. Es de Hugo, un salchicha. Entonces sí, me comieron los zancudos, pero eso era algo tremendo. De pronto sonaban en ese nuevo amanecer, sonaba como aplausos y era Yorleni dándome con un periódico en la espalda, matando zancudos. Terminamos, hubo de todo en algún momento.
llovía fuerte y me mojaba, pero créala, la gloria de Dios fue maravillosa. Yo creo que alguno acá se tiene que acordar de esos tiempos, ¿verdad? Que no fue hace tanto, pero no deja de ser año y medio. Todos ponen un mensaje aquí. Sí. Y ¿Se acuerdan? Claro, dice Sí. Toda una bendición. Jorlen Ahí dice está. hormigas más. Hormigas y zancudos gigantes que nos comían. Sí, pero está bien que se hubieran comido a Yorleni, pero yo era el de la cámara, eso no pasa nada. No, hubo de todo eso. Y uno recuerda con mucho cariño todos esos elementos. Luego empieza Jesús a sanar gente en las mañanas. Sí. Y el Señor empieza a darme palabras de ciencia, me daba visiones. En el momento que lo decía y empezaba a suceder de pronto. O sea, Nuevo Amanecer fue algo que bendijo al pueblo en un momento muy particular de la historia de los hombres. Ahora pues nace Proyecto Vida Podcast. Y lo que... Para ir aterrizando, se me hizo larga la presentación, para ir aterrizando, Proyecto Vida Podcast tiene que ver con... Vamos a ver, entiéndame el término, por favor, no porque usted no lo esté, pero tiene que ver con formar, con enseñar, con instruir, tiene que ver con vida, tiene que ver con cambio, tiene que ver con transformación. Proyecto Vida tiene que ver con el reino de los cielos y su cultura manifestada en la tierra de los vivientes, pero sin dejar de lado el hecho que somos hombres y mujeres de a pie, que vivimos en la tierra y que necesitamos también tener valores en nuestro ámbito natural humano. Así que, bueno, Pastor Miguel, no he dejado hablar a nadie porque, entiendan, estoy presentando nuestro nuevo proyecto, y conforme vayan pasando los lunes a las 7 de la noche, pues vamos a estar tocando muchos temas. Hoy estoy hablando de todo y de nada, pero como les digo, tan solo presentándolo, pero llega el momento donde cada tema va a traer libertad, cada tema va a traer sanidad, cada tema va a traer salvación, cada tema... Lo dije despacio porque me trabé las 3 veces anteriores. Cada tema va a traer reino de Dios. Así que el día de hoy les digo, empezamos con ese capítulo 1 que para efectos míos se llama un proyecto llamado vida. Y me refiero, pues obviamente, como les dije antes, a el regalo que el Dios del cielo nos ha dado de disfrutarla. Y déjeme, quizás no... Quiero leerlo, aunque podría citarlo, pero nada más lo voy a leer y empezamos con lo que queda del capítulo. Dice Génesis 1:26, lo conoces bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces estamos hablando de que hay un proyecto inicial, cuando el Dios de los cielos lanza la palabra y lo hace pluralmente y dice, hagamos al hombre. Cada vez que hay algo, al menos de parte de Dios, igual, lo que hagamos los hombres. Si los hombres hacemos algo es porque primero hubo un pensamiento, hubo una idea. Entonces, aquí en el 1:26 del Génesis está la idea de Dios. Dice, ya sé, hagamos al hombre. E inmediatamente empieza el hacer. Y en el hacer es donde está el propósito. Ok, la idea es, repito, hagamos al hombre. ¿Para qué? Para que señoree, para que sojuzgue, para que multiplique, para que gobierne, para que administre todo lo que yo le voy a dar y sea pleno y feliz, básicamente. Ahora permítame nada más para poner el asiento de nuestra conversación. Génesis 2:7 dice, entonces el Dios Altísimo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Un proyecto llamado vida, y fue el hombre un ser viviente. Partimos de aquí y entendemos algo. No pretendo decir o enarbolar la bandera de que tenemos la verdad absoluta, pero sí creo que hay cosas que hay que revisar, porque vamos, religión, como siempre he venido diciendo en los últimos tiempos, se ha encargado de torcer todo, se ha encargado de tergiversar la cultura del hombre, la cultura de nuestro país como tal. Ya eso determina muchas veces cómo interpretamos la palabra y cómo la exponemos y cómo la vivimos. Hay muchas variables que cambian el entendimiento de la palabra por parte de nosotros. Pero hay un diseño, la idea de Dios, hagamos al hombre. Y hay un porqué.
para que entonces en la tierra de los vivientes el hombre pueda tomar un rol, no cualquier rol, el rol de cabeza, con plenitud, el rol en el estado pleno de las funciones que Dios le dio. ¿De qué se trata Proyecto Vida, Emanuel? Se trata de programa a programa, capítulo a capítulo, hablar y que el Señor se glorifique trayendo esas verdades que nos hagan libres. Yo sé que hay mucho que caminar, mucho que trabajar, pero creo que entre risas, llantos, entre unción y a veces un poquito de nosotros mismos, yo creo que Dios puede construir cosas extraordinarias, Emma. Sí, así es. Hablando de construir, ahí en el mismo libro de Génesis más adelante nos cuenta cómo se levanta la Torre de Babel, ¿verdad? Nos habla cómo se sustituyen los diseños de Dios por traer los diseños de hombre. Nos habla cómo se sustituye a Dios como centro de toda la creación, como centro, como el creador, y nosotros como creación, y cómo el hombre intenta tomar ese rol y pone al hombre como centro, y es ahí donde las cosas empiezan a poner complicadas para el hombre, ¿no? Cuando sustituye los diseños divinos por diseños de hombre, y eso repercutió o repercute hasta hoy en todos los ámbitos de la vida del hombre. En eso estamos, enderezando. Un saludo, Janet, desde Florida, Estados Unidos, Naples, no sé cómo se dice, pero Florida. Janet, un fuerte abrazo, agradecido. Yo estoy muy agradecido con todos los que se conectan con nosotros en el primer día de Proyecto Vida Podcast. Fresita, estamos construyendo con la humildad en el Señor, sin querer ponernos en una posición por encima de la que debemos tener. No queremos tener un concepto mayor, pero sí tenemos que tener conciencia de que hoy tenemos una responsabilidad como gente de Dios, y es de traer esas verdades del reino, que no es que las tengamos nosotros, es que a veces, como también nos pasa, a veces nos falta luz en ciertas verdades. Así que yo creo que es importante este programa, porque una de las cosas que queremos hacer es que la gente entienda, que las personas sepan quiénes son ellas, que puedan descubrir su identidad, su propósito, porque escuchando lo que dice Génesis capítulo 1, ciertamente Dios no hace nada sin propósito. Por lo tanto, el hombre tiene un propósito en esta tierra, y lo que Dios hace es bueno, y bueno en gran manera. Dios siempre hace las cosas bien, excelentes, y cuando hizo al hombre, y lógico que a la mujer también, lo hizo, dijo esto es bueno, y bueno en gran manera, lo hizo muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque Él diseñó al hombre para que a través del hombre se manifestara la bondad, la fidelidad de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad en esta tierra como hombres. Y yo sé que muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres quizás han perdido ese norte por lo que decía, cuando ponemos, como decía Emanuel, exactamente cuando queremos centrar todo en el hombre y nos olvidamos de Dios, ahí ya nos salimos del propósito, porque nunca Dios declaró al hombre o hizo al hombre fuera de su voluntad y fuera de no tener una relación con Él. Y ese es el detalle de este tiempo. Quizás es el problema más grande, es que el hombre se alejó de Dios, se apartó de Dios queriendo hacer las cosas a su propia manera, y ya lo hemos visto a través de la historia que nunca ha funcionado. Todo lo que sea fuera de Dios siempre va a tener repercusiones, pero no buenas. Sino alejados de Dios nada podemos hacer, y Jesús lo dijo: separados de mí nada podemos hacer. Así que este programa creo que va a ser de mucha bendición, porque va a llevar a las personas nuevamente a su diseño, nuevamente a su propósito por el cual usted y yo estamos en esta tierra. Tenemos un propósito, y es que podamos manifestar a través de nosotros el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se nos metió por dentro, porque el Rey de Reyes se nos metió. Estamos en Él y con Él, y si en Él estamos, entonces tenemos que manifestarlo. Y si Jesús estuvo en esta tierra, fue para darnos el ejemplo de lo que es la cultura del reino, de lo que es la vida del reino, de lo que es el reino de los cielos. Y si ustedes ven, siempre Jesús donde iba cambiaba cosas, transformaba todo, el ambiente. Por eso es que Jesús vino a darle verdaderamente significado a la vida, vino a dar vida, y vida en abundancia. Aquellos que estaban perdidos encontraron en Jesús dirección. Aquellos que estaban enfermos, en Jesús encontraron sanidad. Aquellos que estaban oprimidos encontraron libertad. En Jesús está la respuesta. Jesús vino a cambiar, vino a decirle al hombre: ustedes son la máxima creación de mi Padre.
y ustedes tienen un propósito. Mírenme a mí como yo hago las cosas y ustedes harán lo que yo hago, pero aún mayores cosas. No solamente los milagros, las sanidades, no solamente es eso, sino que Jesús vino a mostrarnos cómo se vive un hijo de Dios. Y Jesús nunca lo vimos que era un amargado. Quizás Correcto. eso es lo que hemos, o lo que el mismo hombre ha proyectado. Pero eso no es lo que es Jesús. Jesús donde iba, transformaba. Y si lo vemos, dice la escritura que los niños querían acercarse a Jesús. Sí, imagínese. Imagínese usted cómo puede pensar que es Jesús, que hasta los mismos niños venían a él. Claro. Él tenía que ser alguien extraordinario, maravilloso. Entonces eso es lo que queremos y eso es lo que el Padre va a hacer. Ahí le has creo que dado a las dos palabras que tal vez se convierten en columnas vertebrales de todo eso. Cambio y transformación. Sandra Villegas, muchas gracias, un fuerte abrazo. Transformación. Y entonces dirá, pero ¿qué pasa que no le han dejado hablar al pastor Miguel? Es que yo lo tengo para algo específico, Jesús es transformación, Jesús es cambio. Así es. Así es. Y el asunto es que de alguna manera, mire, ¿qué veo yo? Se ha connotado como la obra de Jesús en un cambio de muerte a vida, de pecado a hacer las cosas bien, de condenación a salvación, y pare de contar como si no fuera más allá. La transformación en Jesús es y debe ser integral. Entonces el problema es cuando sencillamente lo vemos desde el ámbito redentor. O sea, ayer estaba muerto, mas hoy vivo. No es solamente eso. La palabra lo que me enseña es que hubo una idea inicial, voy a hacer al hombre, e inmediatamente el por qué, para que señoree, sojuzgue, gobierne, para que haga lo que tiene que hacer, para que cumpla su rol en la tierra. ¿Se perdió eso? Sí, se perdió, al menos en la práctica. Sabemos y entendemos que a través de Jesús ya ahora estamos habilitados para volver a montarnos sobre los rieles de esa dimensión maravillosa que hoy entendemos es el reino de los cielos. Pero no solamente eso es el cambio de Jesús. Sí, ¿no? Inicia seguramente, sí, efectivamente, con la salvación, pero inmediatamente proceden los cambios. Y hace días hablaba con Miguelito y él me contaba cómo fue su proceso en Jesús, cómo él conoció del Señor. Él no quería nada, como nos suele suceder, y hoy pues está en el ministerio. Y les voy a contar un chisme que no salga, ya ahora no puedo decir de la abuela porque hay gente de todo lugar. Les voy a contar un chisme santo. Seguramente en lo que va del año, el pastor Miguel, la pastora Cristina están saliendo rumbo a España, Madrid, España, a abrir allá una congregación. Entonces, y de pronto uno dice, él o ellos fueron los mismos aquellos que de aquellos años. Sí, son los mismos, solamente que en un proceso de transformación y cambio. No fue fácil. No fue fácil. Pero aquí estamos, Miguelito. Señor. Definitivamente no me queda nada más que darle la gloria al Señor, porque sé que este proyecto de vida nació del corazón de Dios. Amén. De ahí viene el propio trono de Dios. Y antes usted comentaba, padre, que de los que usaban pañuelos. Yo soy uno que uso pañuelo. Y no diga eso al aire, porque se da un color de viejo que no se imagina. Yo no tengo, por ejemplo. Pues, Claro, no, yo sé. Pero- pero Los que somos jóvenes no usamos pañuelo ya. sí, pero la ventaja es que antes era feo, ahora soy guapo. Bueno, sí, bueno. ahora sí. Bueno, sí, en sí. Jesús hasta su autoestima. Claro que sí, ¿Se por crece? supuesto. No, Por favor. y aparte, No, la Biblia dice, y tendréis visiones. sí, señor. No, y aparte de eso, por si cae alguna duda, antes usaba peine. Wow. Ajá. Ya que ahora no puedo usarlo, pero antes usaba peine. Entonces, eso quiere decir que antes tenía pelo. Sí, ahora trapito. Sí. No, definitivamente sí. De verdad que hay que darle gloria al Señor, porque sí, estamos convencidos que esto no es nada más que es un proyecto vida, es vida. Jesús es vida. Así es. Y ciertamente ahora no hacemos al hombre, pero la palabra transforma vidas. Amén. Y el proyecto eso va a ser. Sí. Como antes dijo mamá, dice, esto no va a quedar solamente aquí a nivel de Costa Rica, y ya está atrapando fronteras. No es que va, es que ya está atrapando Claro. fronteras. Sí. Amén, así es. Y para contarles, sí, un poco de mi conversión, pues fue algo, de verdad que Dios muchas veces trabaja con tiempos. Él trabaja con tiempos, ¿verdad? Hay con personas que trabajan inmediatamente, otros son procesos a los cuales llegan al Señor. En mi caso fue muy diferente. A mí el Señor trató
demasiadamente bueno, súper, súper bueno. Contar un poquito así más o menos la historia. En aquellos tiempos, ahora 34, 35 años, yo fui enviciado, o sea, fui casi que muy metido al billar. Con esto no quiero decir que el billar es malo, porque si yo apenas pueda, me compro una mesa. ¿Verdad? Sí. Bueno, claro. Sí. Porque no es en sí el artículo, es la Exacto. persona. Sí. La persona que se mete ahí en ese vicio. Y el asunto es que le preguntamos a la pastora y dijo que ni bueno era. No era que Sí. estaba ganando plata. Bueno, no, es que... Sí, dice, le preguntamos a la esposa de Miguelito, ¿verdad? Y yo le decía, Cristina, mira, pastora Cristina, y es cierto que tu esposo tenía el vicio del billar. Dice, sí, era vicioso y malo. No, pero es que eso era una estrategia. Porque yo ya le decía que era, o sea, que era malo, o no se lo va a entender. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a la casa de trabajar, me cambiaba de ropa, ponía pantaloneta y camiseta y escondía el dinero en la platina de la pantaloneta. Le decía, amor, no llevo ni billetera tan siquiera. Entonces, por eso ella aludía que yo era malo. Pero sí era bueno. No, ya. Sí, era bueno. No sé por qué, pero como que no me bajó esa parte de la historia, pero está bien. Está bien. Sí. Dice, y tendréis sueñños, dice la Sí, palabra. sí, Está sí. bien. Entonces, yo estaba tan metido que yo pasaba horas. O sea, yo me iba a las 4 de la tarde para el billar y llegaba a 1 o 2 de la mañana, de lunes a lunes. Oye, me perdón, dice Dayana. Sí es cierto. Y la hija también da testimonio que era malo. Después hablamos. Ya no hay quite. Después hablamos. Entonces, los sábados y domingos, igual, yo me iba a las 11 de la mañana y hasta tarde de la noche. Los domingos ni hablar. Era igual. Cuando mi esposa, en aquellos años, mi esposa, ella sí siempre buscó al Señor. No era creyente de iglesia evangélica, pero sí, donde hubiera algo, ella iba. Entonces, yo era feliz de ir a dejar ahí. Donde ella fuera, yo iba a dejarla. Donde fuera. Además, una vez fuimos hasta Cartago, al Tejar, creo que es Tejar o Taras, bueno, uno de esos lugares. Bastante lejano estamos hablando. Sí, claro. Y entonces, pero yo era feliz, porque yo sabía que la dejaba ahí, yo me regresaba para el billar. Totalmente feliz. Pero resulta que una vez ella me puso entre la espada y la pared y me dijo, tienes que escoger el matrimonio o el Pues yo. billar. Pero yo seguí igual, es lo mismo. Escogió el billar. Sí. Entonces, el 15 de septiembre del año 89, no hagan números por aquello, ¿verdad? No saquen cuentas, no hagan ninguna conclusión. El 15 de septiembre, un sábado, mi esposa se fue por una vigilia, ya ella conocía al Señor, yo no, obviamente. Yo estaba en el billar y yo llegué ese día a la casa como a la 1 de la mañana, de día domingo. Cuando yo me desperté como a las 7 de la mañana, me levanto y escuché a mi esposa que estaba en la sala, ¿verdad? Resulta que ya yo me siento en la cama y la escuché a ella. Entonces, me levanté y me fui donde ella, pero cuando ya, en ese trayecto de la habitación a la sala, donde estaba ella, algo pasó en mí, porque cuando ya llegué donde ella, o sea, cuando me senté, estaba normal, pero donde llegué donde ella, llegué con ganas de llorar. Soy santo, ¿verdad? Y entonces le dije, amor, hoy voy con usted a la iglesia, 16 de septiembre del año 89. Wow. Y de verdad, o sea, los servicios eran al mediodía, y me fui con ella. Al mediodía. Al mediodía. Y de ahí hasta el día de hoy. Lo impresionante que Dios es tan maravilloso y que Dios hace milagros al instante. Yo duré fumando 20 años, yo me fumaba 2 cajetillas de cigarrillos por día. Wow. Dos cajetillas me fumaba. ¿Cuánto tiene cada cajetilla? 20 cigarros. Wow. 40 cigarros. 60. Se fumaba 3. Wow, 60 cigarros. Wow. Increíble. Era exagerado. Resulta que, y es que lo tengo como si fuera ayer, el día, no me acuerdo si ese día fumé, eso sí no me acuerdo, pero el día lunes... Estaba demasiado borracho para acordarse. Muy posible, muy posible. Resulta que el día lunes sí lo tengo muy clarito, muy claro, que me fumé 3 cigarrillos. Ajá. El día martes me fumé 2. 2 días después. Ajá. Y el día miércoles, solo 1 a las 3 de la tarde. Y ese fue el último. Hasta el día de hoy. Wow. Hace 33 años. Wow. Increíble. Entonces digo, o sea, el Wow. Señor transforma, el Señor cambia. Sí. Increíble. Qué lindo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es dejarse.
o sea, tenemos que dejarnos que el Señor nos cambie. Ujú. Porque si metemos cabeza en que el Señor, no, o sea, yo no, como yo era, o sea, yo cuando me hablaban del Señor, no, a mí eso no me interesa. A mi esposa, o sea, que ella vaya a lo de ella. Es más, yo decía, es que yo cambiarme de religión, que tampoco era de la tradicional, ¿verdad? Pero yo, o sea, cambiar mi religión era como cambiarse de camisa, y para mí no era. Pero soy fiel viviente. Es un cambio de vida. Totalmente. Ahora, ahí estamos hablando de la dimensión del cambio espiritual, Ujú. redentivo, salvación. Pero es que ahí no termina la historia. No. Y yo creo que ahí es donde entra Proyecto Vida Podcast. Así es. Ajá. Porque no hay ninguna duda que Jesús salva, transforma, cambia vidas. Sí, señor. Y nos deja en una posición donde nos dice, hijo, ya yo me encargué de lo que te estorbaba, ahora empieza a construir Correcto. tú. Si te esfuerzas, yo te ayudo. Si eres valiente, yo te ayudo. Si tú dices que lo haces, yo digo amén. Y debe empezar un proceso de transformación. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que a través de los tiempos, y no es que esté mal, por favor, entendamos, tan solo es poner un poquito más, una rayita más en este tema. No es, Emma, que simplemente sea la salvación que digamos que no es suficiente, no, es maravillosa. Claro, sí. Pero el tema, vida y vida en abundancia. Ujú. Caramba, ¿qué es la vida en abundancia entonces? Yo estaba escuchando al Padre Miguel. Va, qué interesante. Bueno, empezamos hablando de Génesis 1:26, correcto. Vemos un propósito, un destino para el hombre. Pero le pregunto al Padre Miguel, ¿usted su propósito, su destino lo descubrió fuera de Jesús o estando dentro de Jesús? Es que, o sea, conmigo fue algo, o sea, Dios fue un trato conmigo inmediato. En ese momento hizo un cambio en su vida, pero hoy es pastor. En aquel momento no era pastor. Hoy es pastor. Ese momento en el que Dios le empieza a mostrar a usted cosas, le da a usted propósito, lo embiste, Sí. lo unge, lo etcétera, etcétera, es un paso de la vida que no se hace fuera de Jesús. Y eso es por eso es que yo digo que aquí es donde cabe Proyecto Vida, ¿no? Eso es un proceso transformador, como dijo mi papá, es un cambio espiritual. Allanaron el terreno, por decirlo así, pero ahora hay que empezar a poner piezas ahí. Dijo Pablo, Efesios 1:27, yo oro para que en ustedes se les sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así es. Y entonces, teniendo espíritu de sabiduría para conocerlo a Él, es que entonces dice que se nos revela cuál es la parte que nos ha tocado dentro del ministerio, dentro del cuerpo de Cristo. Nos dice, para que también sepan cuáles son las cosas que se les ha sido otorgadas gratuitamente. O sea, que parte de ese propósito, de ese ministerio, de la vida abundante, no se descubre fuera de Cristo. Porque Así sí, es. sabemos que nos dijo, sí, sean fructíferos, sean gobernantes sobre toda la creación, sí, pero esa posición no se encuentra fuera de Jesús, esa Así posición es. no se encuentra fuera de Él, porque si no Correcto. fuera muy fácil, Sí. yo salgo de aquí, yo soy gobernante y voy y conquisto el mundo, no es así. Y hay algo muy, muy importante ahí, algo muy importante, que sucedió en mi caso. Ujú. El Señor trató conmigo ese 15 de septiembre, pero de ahí en adelante, ya de ese domingo 16, yo empecé a congregarme. Porque, ¿qué hubiera pasado? O sea, si yo trato conmigo, pero si no me congrego, si no me alimento, Claro. entonces ahí es donde viene al alimentarse uno del Señor, eso se enamora uno del Señor a tal forma de que ya el mundo no existe, existe solamente el Señor. Sí. Es que no hay Entonces, esa es la nada parte. más que buscar afuera cuando uno ya encontró todo, como Es dice correcto. la escritura, que aquel hombre que encontró un gran tesoro, Ajá. ese hombre ciertamente tenía cosas para que fuera a ir a enterrar un tesoro, ¿verdad? Tuvo que invertir recursos en ello. Ujú. Pero cuando encontró ese tesoro de gran valor, dice que vendió todas las otras cosas y se quedó con ella, con aquello que era valioso. Y cuando Jesús viene a encontrarlo a uno, porque no es uno, cuando Jesús viene a nosotros y entendemos eso, que es una oportunidad, es el hoy, es el cambio que Dios quiere darnos en nuestra vida en ese momento, porque creo que a todos nos ocurre, como dice la escritura, tiempo y oportunidades acontecen a todos. Todos tenemos una oportunidad, hay un tiempo y hay una oportunidad en Dios. Y en este caso, bueno, con el pastor Miguel fue de una manera sobrenatural y creo que eso es lo que hace Dios con todos Bueno, nosotros, de yo una creo otra que con manera. todos De es una u otra sobrenatural, manera por supuesto. siempre el Señor nos toca de una manera sobrenatural. Correcto. Pero
el asunto es haber entendido eso, porque también cuánta gente ha sido tocada por el Señor, ha sido por una palabra que se conmovió su espíritu, que dijo yo quiero cambiar, de verdad tuvo como un despertamiento, dijo no, yo tengo que cambiar y de verdad yo quiero esto, pero no siguieron en eso, como decía el pastor, no siguieron en los caminos del Señor, no siguieron haciendo la voluntad o diciéndole Señor, ¿dónde quieres? Alimentarse. ¿Qué hago? ¿Sí? Y por supuesto también la palabra de Dios es maravillosa y dice, aquellos que reciben este mensaje, pero no la cuidan, pues va a venir las cosas de la vida otra vez, va a haber problemas, y si no entendemos eso, entonces pues vamos a volver atrás. Claro, Ese es el asunto es entender que tenemos una oportunidad, porque Dios a todos nos ama, pero a todos también nos da esa oportunidad para acercarnos a Él. Y claro, es el momento de que entendamos eso. Cada uno de nosotros hemos tenido una oportunidad del cielo. Y bueno, yo en mi caso dejé todo. Yo dije, Señor, es que contigo sí lo quiero, porque uno pudo haber experimentado y cada uno de nosotros tenemos una historia experimentamos cosas sin Jesús. Y cuando vino Jesús, realmente ese primer instante que Él vino a nuestra vida o vino a mi vida, yo sentí algo que nunca pude expresar o nunca he podido sentir con otras personas o con otras cosas. Era una vida vacía, siendo tan joven, sin deseo de vivir, sin deseos para seguir adelante. No tenía sentido mi vida, a pesar de ser tan joven, por todas las cosas que había vivido. Pero cuando hubo eso, cuando me hablaron de Jesús, cuando escuché su voz, cuando oraron por mí, cuando yo vi que había gente que era diferente, que estaba feliz, pues yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Y qué pasó? A partir de ese instante, lo mismo que usted hizo, a partir de ese instante yo decidí una búsqueda en Él, ir y relacionarme con aquellas personas que me habían llevado el mensaje, la palabra de Dios, empezar a buscarlo en oración y todas estas cosas hasta el día de hoy. Claro. Hasta el día de hoy. Eso es lo que hace. Jesús cambia, porque el asunto no es que solamente, como decía mi esposo, no solamente viene a darnos salvación, perdón de pecados, eso es parte de, pero es que el asunto es que cuando viene Jesús cambia todo. Por ejemplo, una persona, en mi caso, una persona deprimida, despertar el otro día feliz. Wow. Sí. Feliz, y yo decía, pero ¿por qué estoy feliz? Yo no sé por qué siento tanto alegría. Es que eso es algo adentro, desde es algo adentro. Claro. Desde adentro hacia afuera, solo la cosa. Exacto. Entonces, son más cosas. Por ejemplo, eso que yo me sentía rechazada, que no me sentía que calzaba en ningún lugar, y de repente saber dónde estoy hoy, que es ni notorio, tan siquiera notorio, es evidente. Emanuel acaba de decir algo, lo hemos dicho 1000 veces, pero me sonó diferente. Emanuel dijo lo que es, repito, de adentro, un cambio de adentro hacia afuera. Así es. Entonces lo interesante es que nos quedamos con el cambio de adentro, que es la parte redentiva. Jesús me salvó, gloria a Dios. Y como que la iglesia se ha quedado ahí estancada, no digo en forma general, pero una porción del pueblo de Dios se quedó estancado solamente en la parte redentiva. Jesús me salvó, ahora voy a sostener la salvación mientras Él viene por mí o algo pasa. Y ahí se quedó, pero de adentro hacia afuera. Sí. ¿Y de dónde está lo de afuera? Yo creo que ahí es donde viene la construcción de Proyecto Vida. Correcto. De adentro es redentivo. Hacia afuera tiene que ver con el reino. Así es. Un cambio de cultura, un cambio de pensamiento, un cambio de entendimiento. Es más, un cambio para comprender las Escrituras. Entonces, nos podríamos quedar en lo redentivo, pero bueno, hoy de alguna manera, si sea una conversación entre nosotros, estamos presentando lo que es Proyecto Vida como podcast y me corresponde pues hacer como la moción de orden. No nos podemos ir a lo redentivo porque ya eso está claro. Creo que en algún momento seguramente vamos a hablar y el Señor nos va a dirigir a llamar a aquellos que necesitan un cambio de vida a través de Jesús, como el dínamo, como el motor transformador de todo. Como te pasó, Fresi, una muchacha con problemas internos y de pronto viene Jesús y la convierte en un león. En el caso tuyo, pastor, un hombre que
con una serie de problemáticas, vicios, circunstancias, pero mira lo interesante. Según entiendo, lo que más o menos, a pesar de los vicios y las circunstancias, eras un buen hombre, un esposo responsable, un buen vecino, un buen tipo. Sí, sí. Entonces, no es ser bueno. Bueno, según lo que sabemos. Bueno, a mí me han contado, no, según lo que uno sabe, pues en el status quo pasas una rayita más allá como un buen hombre, pero así no es como se resuelve esta vida. Mucha gente se va de este mundo, camina por este mundo diciendo es que yo soy buena persona, pero ser buena persona no alcanza cuando tiene que ver eternidad por delante. Claro. Entonces yo podría decir, bueno, sigamos y de pronto yo les cuento mi testimonio, pero no es el punto. El punto es de partida es que sí, Jesús es un proceso de cambio y transformación como te sucedió, Miguelito. Sí, señor. Te encontró pues buscando en una serie de cosas que, como bien decías, no es que esté mal, pero te esclavizó, te retraía, Totalmente. tomaba tu tiempo, tus recursos, te hacía ser un mentiroso y todo lo que Sí. conlleva el problema. Sí, señor. Y de pronto aparece Jesús y como te sucedió, simplemente despertó Total. y decía, algo me pasó. Sí, sí. Algo aquí interno que decía, yo quiero más. En 5 metros, o sea, fue, porque como les repito, me senté normal, escuché a mi esposa en la sala y en el trayecto de la habitación a la sala, cuando llegué donde estaba ella, fue con ganas de llorar. No, y es que como es hacia afuera, sí, primero empieza adentro, pero el asunto es que en el caso suyo, si lo vemos más todavía, más profundamente, mire lo que hizo Jesús. Empezó a que usted no gastara tanto dinero en cosas que no fueran necesarias. Sí, sí. ¿Qué hizo? Empezó a tener una buena relación con su esposa, Correcto. tener más tiempo con su esposa, por supuesto que va a tener más tiempo entonces con sus hijos, va a invertir. Jesús lo que viene es a ordenar las Es cosas. correcto. Pero vamos a lo mismo, ese es el primer parámetro de la transformación. Todavía está en el orden de lo redentivo, salvación, y las primeras evidencias de esa salvación, como la honra que tu esposa merecía, cosas como esas, pero nada de eso me evidencia la cultura del reino. Que ahí es donde Él empieza ya a hacer una transformación en nuestra vida. Pensamiento, Sí, Así es. mentalidad. exactamente. No Principios. se puede, Jesús, papá, no se va a jugar el chance de construir sobre bases dañadas, sobre bases falsas, sobre bases que no son las que Él ha puesto. Estos días le estuve hablando a los chicos, a los jóvenes de la iglesia, acerca de cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Entonces le dicen, usted es el profeta, otros usted es Mesías, Elías, etcétera, etcétera. Y en un momento Jesús le lanza la pregunta así como más tajante, más confrontante. Directa, Bueno, directa. entonces, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí sale, ¿verdad? Inflando el pecho Pedro y dice, tú eres el Hijo de Dios, el ungido, el enviado. Y entonces Jesús le sorprende, ¿verdad? Le dice, eso no es de carne ni sangre, es revelación del cielo que te lo ha dado mi Padre. Y yo te digo que yo le voy a devolver la revelación. Sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. Y papi, usted sabe muy bien que cuando el Señor habla, cuando Jesús habla acerca de edificación, cuando está diciendo sobre esta piedra, no solamente se está refiriendo a Él, sino la revelación que había tenido Pedro sobre eso, es la revelación de Jesús, o sea, la revelación de Cristo, sobre esto voy a edificar mi iglesia, sobre la revelación de Él. Y Él no va a construir sobre bases podridas, sobre bases malas. Entonces cuando Él también habla de construcción, está hablando de demolición. Entonces, Correcto. cuando Jesús empieza a hablar de esas cosas, cuando empieza a hablar de construir nuestra vida, también se van a tener que ir ciertas cosas. Así es. Van a tener que soltarse ciertas cosas, van a tener que demolerse ciertas cosas, pero en nosotros está esa libre albedrío, digámoslo así, de decir, mira, Señor, fórmame. Ajá. Fórmame. Ya no estamos hablando de salvación. No estamos hablando de eso, pues sabemos que tenemos la salvación. No lo veamos como un fin, sino como el principio de las cosas es la salvación. Si nos vemos otra vez, Génesis 1:26, no, Dios no está hablando ahí de salvación. Eso se da por sentado. Ahí está hablando de propósito, de destino, de cumplimiento. No es la salvación como un fin, sino es como un principio. Tiene mucho más que ofrecernos. Tiene mucho más que construirnos. El reino tiene que manifestarse a través de nosotros, pero primero quitando lo que no debe ser para que se construya sobre la roca. Mira, en 30 segundos lo que le voy a decir. El Señor llega a nuestras vidas y nos liberta. Ujú. Venimos del mundo. Venimos
espiritualmente, cero. ¿Qué sucede? Que cuando el Señor nos transforma en ese momento, ¿cuál es nuestro trabajo? Digámoslo así, tenemos que alimentarnos. Sí. Alimentarnos nos va a dar fuerzas, nos va a dar sabiduría para continuar en el Señor. Y entre más fuerza tengamos, pienso que más nos enamoramos del Señor. Entonces, porque, como dije antes, o sea, si el Señor nos transforma, pero todo queda ahí, no funciona. No funciona. O sea, tenemos que poner nuestra parte. O sea, de en adelante ya yo tengo que empezar a alimentarme del Señor. Que en nuestro caso, y yo recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando, que conozca al Señor y que esté apartado del Señor, que se meta en el Señor, que busque al Señor y que se congregue en el Señor, porque la única forma de poder alimentarnos es estando en una iglesia. Sí, así es, y cuando, perdón por ser reiterativo, pero cuando Jesús le dice sobre esta piedra va a edificar mi iglesia nuevamente, está diciendo que seguramente las bases suyas, que sean sus sentimientos, sus emociones, las reglas por las cuales está normada su vida, sus actitudes, sus costumbres, sean cambiadas por principios, sean cambiadas por legalidad, sean cambiadas por no costumbres, sino por revelaciones del reino. O sea, de eso es lo que estamos hablando en este momento. Claro. Tan solo como un asunto muy introductorio, de aquí en adelante, cada lunes, 7 de la noche, cuando Proyecto Vida Podcast esté al aire, no tengamos ninguna duda en entender que es una inversión del parte del Dios del cielo en nuestras vidas. Porque más allá de hablar un tema bíblico, es que a veces yo le digo, y tal vez yo lo hago como muy alegórico, hago como dibujo mucho el asunto. Yo creo que la vida en Jesús no nos saca de la esfera humana como tal. No es que te toma como un ser humano y ahora vas a pensar como si fueras un árbol. No, sigue siendo ser humano. Correcto. Con necesidades. Y como decía de Manuel, voy a ser reiterativo yo entonces. El punto de partida es transformación, cambio. Pero no nos podemos quedar en la salvación, porque ya eso, técnicamente hablando, es asunto resuelto. Correcto. Que siempre vamos a tener la oportunidad de invitar a alguien que abra su corazón y que venga a Jesús y le reciba como Señor y Salvador de su vida, por supuesto, si ese es el sentido de nuestra vida. Pero no podemos olvidar que aquí inicia el día de hoy, en el primer capítulo de Proyecto Vida Podcast, una aventura donde el Señor va a empezar a invertir sus recursos en nuestra vida para transformarnos, ya no internamente, porque bueno, o al menos ese proceso interno seguramente continúa y de alguna manera también va a estar determinado por cuánto usted y yo hagamos o no hagamos. Pero ahí va. Pero lo que sí nos compete es la construcción externa. Uno escucha a tanta gente, ama al Señor, conoce del Señor, le sirve al Señor, pero de alguna manera identificas una ausencia de verdades, de esas verdades que lo llevan más allá, como dejar de ver a Dios como Dios para entender que mi Dios es mi Padre. Es un padre. Empiezas a entender que hay elementos que son en el reino son básicos. Las cosas son básicas. Hablábamos anteriormente en la tarde, no sé ni con quién hablaba, no sé si era contigo, Manuel. El problema que las transmisiones, sea por radio, sea por televisión o sea por medios como redes sociales, aparecen personas, y no digo que sean malos, no digo nada de eso, no me refiero. Creo que tienen buenas intenciones, pero es que las buenas intenciones, si no se hacen por la vía correcta, resultan en una fuente defectuosa. Entonces vemos gente que por defender verdades las defiende denigrando a otros que también han sido lavados por la sangre de Jesús. Y ves pastores en transmisiones como estas, a veces repito, en la radio, en la televisión o en redes sociales, y el pensamiento viene por ese video que más o menos vi, donde aparece un predicador. Yo sé que seguramente, pero no me atrevo a señalarlo, porque seguramente con un poquito de emoción de parte de él y de parte del pueblo que recibía, y con aquellos gritos agudos que yo no sé cómo hacen para sacar eso de la garganta, unos gritos agudos y una cosa por allí, pero perdón cómo lo voy a decir, pero
pero no me puedes decir que porque sea de esa manera Dios no está allí. Sí, claro. ¿Quiénes lo estaban diciendo? Un set de pastores con corbata y traje, con una formalidad que se ve que son doctos en la palabra, seguramente teólogos, etcétera, etcétera. Ponen el video y empiezan a apedrear. Es que esas emociones la gente no recibe. Mira, yo no lo sé. Lo que sé es que de acuerdo a nuestra necesidad y nuestra realidad, Jesús va a dar el regalo de la salvación. Correcto. Para algunos, Pablo decía, con algunos me hago como griego, con otros como gentil, con otros como judío, con otros me hago como el emocional y con otros me hago seguro el teológico. Pero el mensaje va a correr. Y de repente vemos a aquellos que en una dimensión quizás más profética señalan, desprestigian a gente de Dios que, equivocado no, por lo menos está intentando hacer las cosas. ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no le dices, mira, hombre de Dios, creo que estás equivocado? ¿Por qué tienes que entrar en descarnio en redes sociales para defender tu verdad o la verdad del cielo? Yo creo que hemos entrado allí, por lo tanto Proyecto Vida no tiene como intención ni criticar a nadie, sí a la religión como tal, como espíritu y práctica, Sí, señor. porque tiene que ser demolida y las cosas se abran, claro, pero yo jamás voy a hablar de una persona, un hombre, una mujer de Dios, que con defectos, al igual que los míos, más o menos, pero están intentando construir reino. Así Entonces eso se tiene que terminar, porque tampoco eso es cultura de reino. Cultura de reino no puede ser que yo sobresalga desprestigiándote a ti. Correcto. Cultura del reino no es defender las verdades de mi Dios haciendo pedazos a alguien por el cual la sangre fue vertida. Así Correcto. es, Sí, señor. Yo creo que vamos a construir cosas y a través de una conversación, a través de un buen tiempo, y es más, Fresi, yo digo, a 7 de la noche, aquí en mi país, yo no sé en otras naciones, aquí en mi país, ¿qué hace la gente a las 7 de la noche? Seguramente conectarse a algún noticiero de mentira, de fábula, de gente que vendió la verdad a los mercaderes y ya no son creíbles. ¿Por qué no tomas una hora un lunes para permitir que Dios nos siga construyendo de adentro hacia afuera? Definitivo. Y ahí, bueno, necesitamos entender que si viene una transformación, eso es un proceso. Y para ese proceso se necesita ser consecuente, constante con ese proceso. Y tenemos que partir del hecho de que si esta es la verdad, ¿verdad? Si esta es la verdad absoluta, porque hoy mucha gente habla de verdades, pero solamente hay una verdad absoluta. Entender de que si yo voy a ser transformado, va a ser transformado por esta verdad. Para eso significa que entonces yo necesito prestar mis sentidos. Correcto. Necesito escuchar, pero escuchar esa verdad y no sentarme, ¿verdad?, a escuchar otras personas o otras cosas, y mucho menos esos programas donde lo menos que dice son verdades, porque si no, no voy a venir en una transformación, y la transformación va a ser más rápida, depende de mí. Eso depende de mí si yo quiero ser transformado más rápidamente, pero de la fuente donde yo me voy a conectar es lo que va a determinar esa transformación. La salvación, es cierto, es lo básico, aceptamos a Jesús y ese es el principio de todo lo demás, pero de ahí en adelante la transformación es diaria, es continua, como dice la Escritura, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Significa que vamos en crecimiento. En crecimiento, y para crecer se necesita estar alimentados. Hay que alimentarse. Y entonces el alimento que tenemos que tener debe ser un alimento sólido, debe ser un alimento que llene todo lo que se necesita para ese crecimiento. Y si queremos crecer en Dios, si queremos hacer las cosas de adentro hacia afuera, porque va a ser de adentro hacia afuera, necesitamos alimentarnos de la manera correcta. Y para eso necesitamos conectarnos con la verdad. Correcto. Necesitamos conectarnos con la fuente, para que de esa manera venga el reino de los cielos a nuestra vida. Porque eso es lo que dice Jesús: venga tu reino y hágase tu voluntad. El reino significa el gobierno de Dios, es un gobierno invisible a través de un reino visible o de un ser humano que es visible.
Ese es el reino. Y todo lo que hay en el reino es transformación, no es antagónico con lo que ofrece el mundo. Y cuando hablamos del mundo, como decía ayer, no es de la tierra es buena y todo lo demás. El mundo es el sistema de creencias en el cual estamos viviendo en este mundo. Te voy a decir algo. He entendido, porque muchas veces estamos intentando explicar qué es el reino y a veces uno es un pretencioso, seamos honestos. La mejor manera de explicar, de formar, de llevar el reino como una cultura que debe ser vivida en Jesús a los hombres, creo, sin temor a equivocarme, que es enseñando principio por principio de los que conforman este reino. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Eso es, porque nos ponemos a dar definiciones, ¿no? Definiciones que ni uno mismo maneja. Manejamos la definición, pero si nuestros actos, pensamientos, palabras y lo que hacemos no evidencia esa cultura, estamos hablando cosas que no son. Y es que Jesús lo dijo. Jesús dijo, bueno, desde Juan hasta hoy, hasta ahora, el reino sufre violencia. Pero hay una versión muy bonita, muy apegada más a los originales que dice, el reino de Dios sufre violencia y solamente aquellos que han decidido abrirse paso a través de las escrituras y de lo que yo hablo, van a tomar ese reino. Qué bueno, sí. El problema es cómo estamos enseñando las escrituras. Desde la posición redentiva, donde la salvación es lo máximo a alcanzar, o lo enseñamos desde el punto reino, donde la salvación es apenas la ignición que le da sentido a todo lo que vamos a hacer en la vida. Pero mire qué interesante, Jesús dice, si ustedes, la escritura, básico, pero también de lo que yo les estoy enseñando, y no es que Jesús cambió las escrituras, no, dice, lo que Jesús estaba diciendo, míreme a mí, yo soy el modelo, míreme cómo soy yo, porque de esta manera, así es, los que viven en el reino, los hijos que viven en el reino, la cultura que yo tengo es del reino, de arriba, no de la tierra. Mírame a mí, yo les voy a enseñar, yo soy el modelo para que ustedes sean como yo soy. Entonces, es ahí donde verdaderamente somos transformados. Y Jesús no tenía situaciones en su vida internas, porque ya él es el Hijo de Dios y él había sido también transformado por todo lo que había padecido, como dice la Escritura. Pero Jesús es el ejemplo a seguir. Y hasta que el hombre no entienda eso, que no va a ser por sus medios, que no va a ser por sus fuerzas, el talento, las capacidades que tenemos, esas habilidades que Dios nos ha dado, que también vienen de Dios, por supuesto que es para relacionarnos en la tierra, no en el cielo, es aquí en la tierra. Por eso no podemos obviar eso, somos seres humanos. Y todas esas habilidades que Él mismo nos dio, no vamos a poder exponenciar. Exacto. Si no estamos conectados con el que nos creó, con el que tiene el diseño, con el que dijo cuál es la manera, cómo es la forma. Y ahí es donde vamos a descubrir el propósito, porque la gente cree que el venir a esta tierra solamente es, no sé, si para casarme, tener una buena carrera, una empresa, no sé. Eso es parte de... porque en Dios esas cosas también pueden ser, pero realmente para que descubramos verdaderamente quiénes somos y el propósito es solamente conectados a la fuente. Hay dos cosas, conectados a la fuente y construidos en la palabra. Así es. Desde revelación del reino. Sí. Hay unas versiones que dicen el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Otra versión que a mí me gusta mucho dice el máximo exponente de nuestra fe. Qué tremendo, qué tremendo. Uf, véanlo. O sea, véanlo, admírenlo. O sea, no quitan los ojos de ahí. Es el máximo exponente, al cual ustedes deben imitar, seguir. Sí. Correcto. Wow. Ahora, el estándar está alto. Sí. Claro, ahora, hay algo importante ahí. Él es el ejemplo a seguir. Pero eso no quita, porque dice la palabra, dijo Jesús, en el mundo tenéis aflicción. Pero ánimo. Ánimo, yo estoy con vosotros. Amén, así es. O sea, el hecho que sigamos a Jesús no quiere decir que ya todo es color de rosas. No. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Papá, y es que muchas veces Jesús
esta no es la palabra adecuada, pero digámoslo así, el máximo exponente de la palabra misma viva, se bajaba, digamos, al nivel de los hombres para enseñarle cosas básicas y sencillas. Tremendo. Como para decirle, mira, Wow. ¿cuál es el mérito de amar a tu amigo, al que amas? No, yo te vengo a decir, yo te vengo a dar una revelación más profunda acerca de esto. Wow. Claro. Te voy a decir, bello. ama a tu enemigo también, porque no hay ningún mérito en amarlo solamente. Sí, Entonces señor. Jesús también habló en principios, habló de bases, habló de cosas. Correcto. Eso es reino también. Wow. No solamente lo espectacular, los colores, los platillos y todo eso. Y por eso es que Pablo oraba, yo oro para que ustedes por favor tengan revelación, espíritu de sabiduría y conocimiento de Él, primeramente. Sí. No de las profundidades del Dios y los sefirot y yo no sé qué más cosas. Sí me doy a entender. Claro, Sí. claro. Qué maravilla. Bueno, no ahí sé. se soltó Emanuel una bomba que tenemos que empezar a entender el reino. Y yo sé, vamos, porque esto puede ser muy mal interpretado. Entonces alguien puede decir, sí, pero lo número uno es ganar gente. Claro que sí, los vamos a alcanzar, pero hay algo que de alguna manera religión como que tapó esa verdad. Y si usted sabe escuchar bien, no es alcanzar gente. No fue lo que Él nos No. pidió, es hacer discípulos. Así es. qué Entonces la bonito. gente dice, no, vamos a las calles a alcanzar. Claro que hay que alcanzar gente. Pero, señores, sin desmerecer el trabajo que hicieron los valientes y los héroes que sembraron iglesia en mi país o en las diferentes naciones. Ellos vinieron y predicaron un evangelio y de ahí salieron nuestros antepasados, o al menos los precursores del evangelio de Costa Rica o en las naciones, y de pronto tienen salvación, pero todavía con una mentalidad escasa, que lo que primero se les ocurrió es meterse, como digo yo, en 4 paredes hechas de lata, piso de tierra, y diciendo, es que somos la iglesia de Cristo y tenemos que estar por aquí, nadie estudie, nadie haga nada, estamos destinados a apartarnos para Dios, y cedimos las posiciones de gobierno en la tierra. El reino viene a recordarnos, como empezamos hoy, ya a 3 minutos por terminar, como empezamos hoy, viene a recordarnos, querido, tú fuiste alcanzado para gobernar, para señorear, para sojuzgar, para multiplicarte, no para estar escondido diciendo somos la iglesia de Cristo, que estamos aquí hechos un puñito creyendo que somos una raza inferior. No, señores, es necesario. Y si bien es cierto, una y otra vez en la conversación se me va como a la parte redentora, que es necesaria, y no me malinterpreten, por favor, amo las almas y hay que alcanzar almas, pero al menos creo que mientras alcanzamos almas, definitivamente tenemos que volver a nuestro asunto, que es formar gente y enseñar gente. Ya no solamente, no hablo de las doctrinas básicas de Jesús. Eso ya por default, ya eso es un tema que tiene que ser hecho. Y entendemos que debemos hacerlo. Estoy hablando, un discípulo no es el que se sabía algunos elementos propios de la Torá o del el misticismo judío o alguna enseñanza nueva de Jesús, como amar al prójimo. El ser discípulo de Jesús es entrar a un condicionamiento de eternidad, donde el reino empieza a legislar en nuestros corazones. Yo concluyo diciendo esto. La Biblia dice que eternidad fue puesta en el corazón de los hombres. Hay eternidad. Técnicamente hablando, significa que somos más grandes por dentro que por fuera. Así es. Ya es hora de dejar de salir eso. Sí, ¿O no? señor. Así es. Sí, señor. Así Sopló es. vida. Correcto. Sopló vida. Wow, eso es tremenda. Aquí está la vida. Eso es tremendo. Bueno, y para concluir, ya que nos queda tan poco tiempo, definitivamente, Se va rápido el tiempo, ¿eh? definitivamente sí. Se va volando. El Sí, sí. reino de los cielos es una persona que se nos metió por dentro. Vino primero como carne, como un hombre para demostrarnos cómo se vive en el reino, aquí en la tierra, porque el reino se vive en la tierra. Correcto. El reino de los cielos se vive en la tierra. Así Y es. no aislado, porque Jesús estuvo con todos. Así es. Entonces Jesús es el máximo exponente. Wow, eso me impactó y me tocó en mi Terrible. corazón. Manuel lo dijo, la palabra, ay, imagínate, Sí. no había forma La máxima palabra Máximo vino exponente. aquí. a enseñarnos cómo funciona y se nos perdió el rumbo. Sí. Entonces dice Génesis 2.7 y terminamos. En esta, nuestro primer
nuestra primera transmisión de Proyecto Vida Podcast. Superamos las 100 personas. Gloria a Dios es bueno. Aleluya. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aleluya. Qué Qué bello. bueno. Oh, y hoy declaramos vida y que el Así es. Espíritu Amén. de Dios, el Espíritu de vida que ha sido puesto en nosotros, Amén. nos dé conciencia de esa realidad, de quiénes somos en Él y Él en nosotros. Amén. Que somos un espíritu con Él para que a través de esta revelación, de esta verdad que se alumbra en nuestro entendimiento, podamos traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Amén. Y no solamente traerlo, sino manifestarlo. Que al Amén. final ese es el propósito también de Dios, que se manifieste su poder aquí en la tierra a través de aquellos hijos que sabemos que ahora no somos pequeñitos, sino que ahora tenemos una naturaleza divina, y que podemos hacer aquí en la tierra lo que el mismo Jesús dijo que podíamos hacer, y aún cosas mayores. Amén. Que nuestro entendimiento en esta hora sea despertado. Amén. Y a mí también me gusta muchísimo lo que dice Efesios, lo que dice, y lo ha mencionado ya varias veces Emmanuel, pero esto es una palabra poderosa. Pido al Padre de nuestro Señor Jesucristo que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, Señor. para que podamos conocer, entender la supereminente grandeza de su poder, aquel poder que está en nosotros, aquel poder que resucitó a Jesús, para que nosotros podamos descubrir el propósito que el Padre tiene para nosotros aquí en la tierra, que definitivamente es que su nombre sea glorificado y que su reino sea manifestado. Amén, así es. Amén. Dios es extraordinario. Amén. Y Amén. cerrando ya, pues decirles que hay trabajo por hacer. Así es. Con la responsabilidad y la conciencia clara de que hay algo en Dios que tiene que ser enseñado. No estoy hablando de doctrina, sino de profundidad. No estoy hablando de forma, estoy hablando de fondo. Ujú. Como decía Jorlene, dice que hace muchos años, una vez prediqué algo, yo nunca le pongo nombre, que se llamaba Caracoles y Ballenas. Ajá. No me Y, acuerdo, sí. y en el contexto de lo que ella dice, que fue la primera vez que ella llegó hace muchos años, no sé, 10, 12 años a la iglesia, escuchó eso y la palabra era sencilla, como caracol en la orilla o como ballena en la profundidad. Qué Vamos por bueno. más. Sí, sí. Amén, así Amén, es. así es. Así va. Jesús Así es. empezó su proclama diciendo: vuélvanse ustedes a mí, que ya el reino se ha acercado. Amén. Amén. Ya está Ya cocinado. está. Tiene la mente de Cristo y Cristo Jesús no piensa en pequeñito. Amén. Sí, amén. Proyecto Vida es vida en Jesús. Sí, Así es. Ay, qué bueno. Y nos fuimos. Sí, Así es. gracias a Vemos, todos gracias. los que Gracias, estuvieron. Padre. Los bendecimos Bendiciones. y nos vemos, si Dios lo Bendiciones. permite, el próximo lunes, 7 de la noche. Amén. Compartan, Proyecto Vida. denle me gusta. ¿Ququé más se hace? Compartir, darle me gusta, darle a la campanita Ajá. y qué más. Todo lo que haya que hacer, hágalo. Apriete perillas, botones, deslice, pero que, Sí. que de hoy en 8 de verdad podamos tener un nuevo Proyecto Vida Podcast y que celebremos y que disfrutemos, Sí, porque es. yo creo que a pesar que hoy no teníamos manejando un tema en particular, pues hoy es el primer programa. De alguna manera terminamos poniendo sobre la mesa una verdad, Sí, y es señor. que necesitamos continuar con un proceso de construcción en nuestra vida. Amén. 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 Y nos fuimos. Chao. Chao, bendiciones. Chao, chao. Chao, 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 chao. Woohoo.